Muy buenas noches, mis hermanos y hermanas. ¿Cómo pasaron el día hoy? ¿Lleno de bendiciones? Amén, gloria a Dios. Qué privilegio estar vivo, ¿verdad? Y qué privilegio vivir en esta época de la historia, cuando ya la historia del mundo está desenlazándose en su final. Qué gran privilegio. Yo creo que esta va a ser la generación que va a predicar el mensaje final de Dios. No estoy fijando fechas, pero por lo que veo en el mundo y por lo que veo en la iglesia, estoy plenamente persuadido que estamos en el umbral de grandes eventos. Estamos en el umbral de la terminación de la historia, como la conocemos. Gracias, pastor. Tal como se dieron cuenta, vamos a estudiar esta noche el tema ¿Cuándo nació Jesús? Y esta noche vamos a tener que usar una mente lógica, van a tener que saber un poquito de matemáticas por lo menos, y vamos a tener que prestar mucha atención porque vamos a llevar una hilación donde si nos distraemos por un instante, vamos a perder la cronología que quiero que nosotros comprendamos. Antes de entrar a nuestro estudio, sin embargo, queremos pedir la bendición del Señor, así que les invito que junto conmigo inclinen sus rostros y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio una vez más de reunirnos aquí, tu pueblo. Gracias porque vivimos en un lugar a donde podemos adorar a nuestro Dios de acuerdo a los dictámenes de nuestras propias conciencias. Te damos gracias, Padre, por haber levantado esta gran nación donde hemos disfrutado de libertad para proclamar el Evangelio. Sabemos, Señor, que muy pronto ese privilegio terminará. Ayúdanos, Señor, a aprovechar el tiempo para proclamar tu mensaje en tiempos de paz y prosperidad. Te pedimos también en esta noche que tu Espíritu Santo nos acompañe en nuestro estudio. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. En nuestro tema de esta noche vamos a mirar tres diferentes argumentos bíblicos que tienen que ver con la fecha del nacimiento de Jesús. Y tal vez no debo decir la fecha porque no voy a darles una fecha, pero sí les voy a dar un tiempo dentro del cual el Señor Jesucristo nació. No les voy a dar, en otras palabras, el día exacto ni la hora exacta, porque no se puede determinar bíblicamente, pero creo que la ocasión sí se puede determinar. Así que vamos a mirar tres argumentos bíblicos. El primer argumento es muy sencillo. Generalmente los cristianos creen que el Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre. Yo sé que los cristianos adventistas no creen eso, pero la mayoría de los cristianos católicos, por ejemplo, creen en realidad que Jesús nació el 25 de diciembre. Y es una fiesta que se encuentra en el calendario oficial de la Iglesia Católica. Es decir, es una de las fiestas que la Iglesia Católica manda a sus fieles a observar en honor del nacimiento de Jesús. Ahora, el primer punto que quiero que notemos es que Jesús no puede haber nacido el 25 de diciembre, porque la Biblia nos dice que cuando Jesús nació, los pastores estaban en el campo con sus ovejas. En la tierra de Israel, los pastores en el mes de diciembre, particularmente en las alturas de Jerusalén,
donde Jesús no nació en Jerusalén, nació en Belén, pero Belén queda también a una gran altura, cae nieve en diciembre y enero. Los pastores no estarían en el campo con sus ovejas el día 25 de diciembre. Vamos a leer ese texto, Lucas 2, 8 y 9, Lucas 2, 8 y también el versículo 9, donde nos dice que los pastores estaban en el campo con sus ovejas. Dice allí: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Es decir, los pastores estaban en el campo cuidando sus ovejas. Y no era de día, sino que era en las vigilias de la noche. No hubiera sucedido eso si Jesús nació el 25 de diciembre. Así que nuestro primer argumento es ese. Es un argumento sencillo. Nos dice que no nació el 25 de diciembre, pero no nos da una ocasión o un periodo dentro del cual habrá nacido Jesús. Puede haber sido en el otoño, puede haber sido en el verano, puede haber sido en la primavera. Lo único que sabemos de este argumento es que no nació el 25 de diciembre. Ahora, hay un segundo punto que quiero tratar con ustedes, y tiene que ver con la profecía de las 70 semanas. ¿Cuántos conocen la profecía de las 70 semanas? Bueno, ¿cuántos no conocen la profecía de las 70 semanas? Bueno, hay algunos que nunca han oído hablar de la profecía de las 70 semanas. Tengo que darles un poquito de trasfondo. Las 70 semanas se mencionan en Daniel 9. Ese periodo de 70 semanas realmente cubre 490 años. Por la sencilla razón de que 70 semanas por 7 días cada semana son 490. Y en la Biblia, días en las profecías equivalen a años. Es decir, que tenemos 490 años la profecía de Daniel 9 de las 70 semanas. Ahora, esa profecía comienza en el año 457 a.C. y continúa cumpliéndose hasta que llega a la última semana, la semana número 70. Esa semana comienza en el año 27 con el bautismo del Señor Jesucristo. Dice allí que a la mitad de la semana el Mesías iba a ser cortado y que iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, es muy importante tomar eso en cuenta, así que voy a leer Daniel 9 y el versículo 27, la parte clave que tiene que ver con la ocasión en que nació el Señor Jesucristo. Dice en Daniel 9 y el versículo 27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto está hablando de la semana número 70, los últimos 7 años de los 490. Y dice: a la mitad de la semana número 70, de la última semana de las 70, dice: hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, que a la mitad de esa última semana, la semana número 70, el Mesías iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Está claro ese punto? Está refiriéndose a qué evento: a la muerte de Jesús. Ahora quiero hacerles la pregunta: ¿cuándo es que nació Jesús? ¿En qué época del año no nació, sino en qué época del año murió Jesús? Murió en la época de la Pascua. Vamos a leer eso, 1 Corintios 5:7. 1 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es la Pascua? Cristo.
¿En qué época del año murió Cristo? En la época cuando se celebraba ¿qué? La Pascua. Ahora yo pregunto, ¿en qué época del año se celebraba la Pascua? En la primavera. ¿Qué es lo que observa la iglesia cristiana hoy para conmemorar la Pascua? Lo llamamos Semana Santa. ¿Cuándo cae Semana Santa? Cae a fines de marzo o principios de abril, en la primavera. Es decir, que Jesús iba a ser cortado a la mitad de la semana número 70. Y cuando fuera cortado, iba a ser cortado en la primavera, porque iba a cumplir la profecía en cuanto a la ¿qué? En cuanto a la Pascua. ¿Vamos bien? Es decir, la mitad de la semana, de esa última semana, iba a caer en ocasión de la Pascua en la primavera. Ahora ustedes dicen, ¿pero qué tiene eso que ver con el nacimiento de Jesús? Bueno, vamos a Lucas, el capítulo 3 y el versículo 23. Lucas 3, 23. Ahora vamos a hacer un poquito de matemática aquí. Jesús murió a la mitad de la última semana, en la primavera, en ocasión de la Pascua. Fue bautizado ¿cuántos años antes? 3 años y medio, porque es la mitad de la última ¿qué? La mitad de la última semana. Es decir, 3 y medio faltaban y 3 y medio habían ¿qué? Pasado. ¿Qué evento marcó el comienzo de los primeros 3 años y medio? El bautismo de Jesús, ¿verdad que sí? El bautismo de Jesús lo marcó. Es decir, que Jesús murió en la primavera, a la mitad de la semana, en la Pascua. 3 años y medio antes fue ungido o fue bautizado. Ahora, ¿en qué época del año tiene que haber sido bautizado Jesús? Saquemos la cuenta. Muy bien. Fue crucificado en la primavera del año 31. Vamos un año atrás, la primavera del año 30. Un año atrás, la primavera del año 29. Un año atrás, la primavera del año 28. Medio año nos lleva ¿a dónde? De la primavera al invierno al otoño, 6 meses, nos da el medio año. Es decir, que si fue crucificado a la mitad de la última semana, en época de primavera en la Pascua, pero fue bautizado 3 años y medio antes, tiene que haber sido bautizado ¿cuándo? En el otoño. Del otoño, vamos a hacerlo de otra forma, del otoño del año 27 al otoño del año 28, al otoño del año 29, al otoño del año 30, a la primavera del año 31, ¿da cuánto tiempo? 3 años y medio. Y ustedes están diciendo, ¿pero qué tiene esto que ver con el nacimiento de Jesús? Déjenme preguntarles, ¿cuántos años tenía Jesús cuando se bautizó? No tenía 27, fue bautizado en el 27. Vamos a leerlo, Lucas 3:23. Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como ¿de qué? De 30 años. Ahora escuchen cómo computaban los años en la Biblia. Por ejemplo, Noé. La Biblia dice en Génesis que cuando vino el diluvio, Noé tenía 600 años. Pero también dice, en el año 600 de Noé fue que vino el diluvio. Es decir, nosotros esperamos que se termine el año completo y entonces decimos que cumplió, digamos, 12 años. Y entonces luego, el siguiente día, empieza el año número 13. Pero en la forma de computar bíblica, la persona tiene 12 años, todo el año, 12. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? Es decir, que el Señor Jesucristo fue bautizado cuando tenía 30 años, lo cual significa que
¿En qué época del año? Cuando tenía 30 años, en el otoño. Lo cual significa que si vamos 30 años hacia atrás, a su nacimiento, ¿en qué época del año tiene que haber nacido? Tiene que haber nacido en el otoño. El problema es que el 25 de diciembre es invierno, no es otoño. Así que el primer argumento sencillamente nos dice, no nació el 25 de diciembre. El segundo argumento nos dice, ¿nació cuándo? Nació en el otoño. ¿Entienden el argumento, sí o no? La mitad de la semana cumple la Pascua. Fue bautizado 3 años y medio antes. La Pascua en la primavera, lo cual significa que tiene que haber sido bautizado en el otoño. Pero como tenía 30 años, vamos atrás a su nacimiento, y como fue bautizado en el otoño, cuando tenía 30 años, cuando cumplió 30 años, vamos 30 años hacia atrás, y significa que tiene que haber nacido, ¿cuándo? También en el otoño. Ahora, estos dos argumentos no son los más poderosos. Nos ayudan a saber que no fue el 25 de diciembre, nos ayuda a saber que fue en época del otoño y no el invierno, pero no nos dan una cronología precisa en cuanto a la época cuando nació Jesús. Así que tenemos que ir a una tercera línea de argumentación. Vamos a Lucas, el capítulo 1. Lucas, el capítulo 1. Aquí se va a poner bien interesante esto. Lucas, el capítulo 1. Lucas 1 tiene muchos detalles cronológicos supremamente importantes. Ahora, antes de leer algún texto de este capítulo, necesito decirles algo en cuanto al servicio de los sacerdotes en el santuario. Según la Biblia, había 24 turnos de sacerdocio en el santuario. 24 turnos. Cada turno del sacerdocio servía 8 días, de sábado a sábado, y luego en la segunda mitad del año servía otro periodo de 8 días, de sábado a sábado. Es decir, cada uno de los 24 turnos del sacerdocio servían 2 veces en el año religioso judío. Ahora, quiero que notemos esto como se revela en la Escritura en Primera de Crónicas, el capítulo 24 y el versículo 1. Primera de Crónicas, el capítulo 24 y el versículo 1. Dice allí, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos o en turnos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ahora vamos a saltar al versículo 18 y el versículo 19. Para que ustedes se den cuenta, no voy a leer todos los 24 turnos, nada más voy a ir a los últimos 2 turnos, para que se den cuenta que vean 24. Dice la 23ª a Decaía, la 24ª a Maasías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová al Dios de Israel. ¿Cuántos turnos de sacerdocio había? Había 24 turnos de sacerdocio en Israel. Esos turnos comenzaban a servir cuando comenzaba el año religioso judío, que es en la época de la Pascua, en el mes de Nisan. El mes primero, ustedes pueden leer esto, no lo voy a leer ahora, pero en Éxodo 12:18 dice que la Pascua daba inicio al año religioso judío. Caía en el mes de Nisan, el primer mes judío. Claro, nuestro primer mes es en enero, el primer mes de ellos era en marzo, a fines de marzo o principios de abril. Permítanme leerles también una cita de Flavio Josefo, un historiador judío que nació en el año 37 de la era cristiana, donde él describe los 24 turnos.
Esto se encuentra en su obra Antigüedades de los Judíos, libro 7, capítulo 14 y párrafo 7. Los escritos de Josefo se encuentran por libro, capítulo y párrafo. Así que esto se encuentra en Antigüedades de los Judíos, libro 7, capítulo 14, párrafo 7. Dice lo siguiente: David dividió a los levitas en turnos, y cuando había apartado a los sacerdotes de entre ellos, es decir, apartó a los sacerdotes de entre los levitas, estableció de estos sacerdotes 24 turnos de la casa de Eleazar, 16 de la casa de Eleazar y 8 de la de Itamar. Y ordenó que cada uno sirviera en el ministerio del Señor por 8 días, de sábado a sábado. Ahora, ustedes sabían que los panes de la mesa de la proposición se cambiaban cada sábado. Es decir, que cuando se cambiaban los panes de la proposición, se cambiaba también el sacerdocio. Es más o menos como en la tumba del soldado desconocido. Ustedes saben que marcha como por media hora y entonces después viene el soldado que lo va a relevar, los que han estado en Washington D.C. Así era, cuando cambiaban los panes de la proposición, ahí era que cambiaban el turno del sacerdocio. Sigue diciendo Josefo. Y así se distribuyeron los turnos por suerte, en presencia de David y de Sadoc y de Abiatar y de los sumos sacerdotes de todos los gobernantes. Y el turno que salió primero se registró como el primero, y así también el segundo, y sucesivamente hasta el turno 24. Y dice Josefo: y esta parcelación ha permanecido hasta el día de hoy. ¿Está claro este punto? ¿Cuántos turnos de sacerdocio eran? 24. ¿Cada cuán a menudo eran cambiados? Cada 8 días. ¿Y cuántas veces servían en el año? Cada turno servía en el año 2 veces. Ahora, si ustedes quieren la referencia para cuando cambiaban los panes, está en Levítico 24 y el versículo 8. Y voy a leer ese versículo. Dice: cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Ok, vamos paso a paso. Ahora sí, vamos a Primera de Crónicas 24:10. Primera de Crónicas 24 y el versículo 10, un trasfondo muy importante. Dice allí, y es un versículo corto: la séptima, es decir, el séptimo turno, lo tenía ¿quién? Cos. La octava, ¿a quién? Abías. Importante eso. ¿Qué turno servía Abías? El octavo turno. ¿Cuántos turnos habían servido antes de él? 7. Muy bien. ¿Y cada uno había servido cuántos días? 8 días. Ahora vamos a Lucas, el capítulo 1 y el versículo 5. Vamos a encontrar una serie de datos cronológicos en Lucas 1. Dios los puso ahí con un propósito muy especial. Dios no pone nada en la Biblia que no sea importante. Si Dios pone estos datos cronológicos es porque son supremamente importantes. Lucas 1 y el versículo 5. Dice allí: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de... ¿Cuál turno era? El turno número 8. ¿De acuerdo que era el turno número 8? Sí, claro que sí. Ya lo leímos en Primera de Crónicas 24 días. Dice que Abías servía el octavo turno. Dice: de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba ¿qué? Se llamaba Elizabeth. Ahora vamos
vamos a los versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. ¿Y de cuál clase era? De Abías. Turno número 8. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Ahora vamos a hacer un cálculo. La Pascua caía más o menos a principios del mes de abril. Y ahí empezaban los turnos del sacerdocio. Ahora, como el de Abías era el 8º turno, tenemos que movernos hacia adelante. ¿Cuánto tiempo? Cerca de 2 meses. Lo cual nos pondría abril, mayo, principios de ¿qué? Principios de junio. ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Sí? Principios de junio. Porque son ¿cuántas semanas? Es la 8ª semana desde que empezaron a servir los diferentes turnos. Ahora vamos a Lucas 1, 23 al 25. Lucas 1, 23 al 25. Dice aquí: y cumplidos los días de su ministerio, cumplidos los días de su ministerio, significa que han pasado ¿cuánto tiempo desde que empezaron los turnos a servir? Han pasado 8 semanas completas. ¿Y estamos a principios de qué mes? Estamos a principios del mes de junio. Muy bien. Abril, mayo, junio. Sigamos leyendo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa Zacarías. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Después de aquellos días de servir en su sacerdocio, ¿quedó qué? Quedó embarazada su mujer Elizabeth. Y ahora escuchen. Y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Vamos a hacer el cálculo. Esto es matemático, no es especulación. ¿Dónde estamos después de la 8ª semana? A principios de junio. Quedó embarazada Elizabeth. Pero estuvo oculta ¿cuánto tiempo? 5 meses. Así que tenemos que ir de junio a julio, a agosto, a septiembre, a octubre y noviembre. Por ahí principios, mediados de noviembre. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Ok. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ahora, noten Lucas 1, 26 y 27. Lucas 1, 26 y 27. Al 6º mes. Ahora vamos al 6º mes. ¿Qué tiempo sería eso? ¿Mediados de qué? De diciembre, muy bien. Recuerden que cuando empieza es que empiezan a calcular. Ahora estamos por ahí a mediados del mes de diciembre. Dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Cuántos meses han pasado desde que empezó a servir el sacerdocio? 6 meses. Muy bien. ¿Y qué hace el ángel con María? La embaraza. Versículo 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella, ¿cuál es la próxima palabra? ¿Qué pasó al 6º mes?
El ángel que hizo al sexto mes embarazó a María. ¿Cuándo estamos en nuestro calendario el sexto mes? A mediados del mes de diciembre. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido. Quiere decir que si también concibió, María en este momento había concebido. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban ¿qué? Estéril. Versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pregunta: ¿el ángel la embarazó? ¿Implantó a Jesús en el vientre de María? Claro que sí, lo dice allí. Ahora vamos al versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Cuántos meses llevaba Elizabeth embarazada? 6 meses, muy bien. Versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Ella estaba embarazada, sí o no? Sí. Claro que estaba embarazada. Ahora quiero que noten que luego María se quedó con Elizabeth 3 meses más hasta que naciera Juan el Bautista. Lucas 1 y el versículo 56. Lucas 1 y el versículo 56. Dice: y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. ¿Hasta cuándo esperó María? Hasta que naciera ¿quién? Juan el Bautista. Ahora, 6 meses nos llevan hasta por ahí mediados de diciembre. Pero como se quedó 3 meses, nos lleva de mediados de diciembre a mediados de enero, a mediados de febrero, a mediados de marzo. ¿Cuándo nació Juan el Bautista? Juan el Bautista nació por allí a mediados de marzo. ¿Y cuánto tiempo de embarazo llevaba María cuando nació Juan el Bautista? 3 meses. Así que vamos de marzo, cuando nació Juan el Bautista, ¿cuántos meses hacia adelante? ¿Si están conmigo todavía o no? 6 meses hacia adelante, lo cual nos lleva, vamos a contarlos: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. ¿En el otoño, septiembre? Oiga, es decir que Jesús nació por allí alrededor de mediados, las últimas 2 semanas, digamos, del mes de septiembre. Ahora, permítanme mencionarles algo muy interesante. Antes de hablar de la fecha de septiembre, quiero hablar de la fecha de diciembre. ¿Saben ustedes que Jesús no nació en diciembre, pero sí fue concebido en diciembre? Ahora escuchen bien. Fue concebido en el tiempo de una fiesta muy importante en Israel. Y ustedes dicen: pastor, ¿qué fiesta se observaba en el mes de diciembre? Les voy a decir: se celebraba la fiesta de Hanukkah. ¿Sabe lo que significa Hanukkah en hebreo? Significa dedicación. La fiesta de la dedicación. Ahora, la fecha varía de año a año. Por ejemplo, en el año 2005 cayó el 26 de diciembre. El año pasado cayó el 19 de diciembre. Este año cae el 5 de diciembre. Y el próximo año cae el 22 de diciembre.
Pero lo importante es que la fiesta de dedicación se celebra generalmente alrededor de mediados entre la primera y la tercera semana del mes de diciembre. Y ustedes dicen, Pastor Borg, ¿dónde se originó la fiesta de dedicación? Yo no recuerdo ninguna fiesta que haya establecido Moisés que se haya llamado la fiesta de dedicación. Y es verdad. La fiesta de dedicación no se originó en los tiempos de Moisés, sino que se originó en el periodo intertestamental. Les voy a dar un poquito de historia. Desde el año 165 al año 163 a.C., un rey griego malvado con el nombre de Antíoco Epífanes persiguió a los judíos, suspendió los servicios del templo, ofreció un cerdo en el altar del sacrificio y desacró el templo. Como resultado se levantó un hombre llamado Judas Macabeo. ¿Cuántos han oído hablar de Judas Macabeo? Se levantó Judas Macabeo, un judío, dijo, tenemos que librar a Israel de estos enemigos. Y fue en el año 164, 163 por allí que Judas Macabeo logró vencer a Antíoco Epífanes. Y para conmemorar este evento se estableció la fiesta de dedicación. Y usted dice, pero Pastor Borg, esa no es una fiesta bíblica. Espérense un momentico nada más. Ahora, ¿cómo se celebraba la fiesta de dedicación? A mediados de diciembre aproximadamente, cuando ya hemos visto la cronología, que hubiera sido concebido ¿quién? Jesús. Primero, la fiesta conmemoraba la liberación de Israel de manos de sus enemigos. Quiero que recuerden estos detalles. Conmemoraba la liberación de Israel de manos de sus enemigos. 2. Duraba 8 días. 3. La celebración era con regocijo, festejo, cantaban himnos y alababan al Señor, porque habían sido librados de sus enemigos. Era una ocasión feliz, de fiesta. Esta fiesta se celebraba, según Flavio Josefo, voy a leer la cita en un momento, se celebraba casi igual que la forma como se celebraba la fiesta de tabernáculos. Se le llamó a esta fiesta de dedicación el Festival de las Luces. Y según Josefo, la gente tomaba las ramas de árboles, ramas de palmera, y las usaba, las llevaba en la calle como señal de su liberación. Ahora, permítanme leerles 2 citas, una de Flavio Josefo, que sabía de qué estaba hablando porque era judío y nació en el año 37, que es solamente 6 años después de la muerte de Jesús. Estuvo vivo durante la destrucción de Jerusalén. Fue testigo ocular. Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, libro 12, capítulo 2 y párrafo 7, dice esto: Judas Macabeo, Judas celebró por 8 días, no olviden eso, 8 días, la fiesta de la restauración de los sacrificios del templo, y no escatimó placer alguno, sino que los festejó a Israel con sacrificios muy ricos y espléndidos, y honró a Dios y deleitó al pueblo con himnos y salmos. Aún más, estaban tan felices que se habían reanudado sus costumbres cuando, después de un largo periodo de suspensión, inesperadamente habían recuperado su libertad de cultos, que establecieron una ley para la posteridad de que se observara un festival como recordativo de la restauración de la adoración en el templo por 8 días.
Y desde aquel tiempo hasta celebramos este festival que llamamos Luces. Y supongo que la razón es porque la libertad que no esperábamos nos apareció y por lo tanto se le dio este nombre al festival. Interesante, se celebraba, y dice él, igual a manera de la fiesta de los tabernáculos. Eran fiestas paralelas, duraban ambos 8 días. Vamos a encontrar que en la fiesta de tabernáculos también había gran énfasis sobre la luces y liberación de los enemigos. Permítame leerles también una cita de 2 de Macabeos 10, 6 y 7. Ahora yo sé que Macabeos no es parte de la palabra inspirada, pero sí es de valor histórico para saber cómo los judíos observaban esta fiesta de dedicación. 2 de Macabeos 10, versículos 6 y 7, dice: el día de la purificación del templo, después de la desacración de Antíoco Epífanes, cayó el mismo día en que el templo había sido profanado por los extranjeros, el día 25 del mes de Chislev. En efecto, celebraron esta fiesta con regocijo por espacio de 8 días a manera de los tabernáculos. ¿Cómo la celebraron? ¿A manera de qué? De los tabernáculos. Sigue diciendo, acordándose que poco antes habían pasado la solemnidad de los tabernáculos en los montes a manera de fieras. Por este motivo, llevaban en las manos tallos, ramas verdes y palmeras, y cantaban himnos en honor de aquel Señor que les había concedido la dicha de purificar su santo templo. Y de común consejo y acuerdo decretaron que toda la nación judaica celebrase esta fiesta todos los años en aquellos mismos días. Ahora ustedes dirán, pastor, pero esta fiesta no es bíblica. Sí, esta fiesta es bíblica, porque Jesús asistió en Jerusalén a la fiesta de dedicación. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 10 y el versículo 22 y 23. San Juan 10, 22 y 23. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Qué se estaba celebrando en Jerusalén? La fiesta de dedicación, y era invierno. Claro, en el mes de diciembre estamos hablando de invierno. Era invierno. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Fue Jesús a Jerusalén durante la fiesta de dedicación? Claro que sí. Es una fiesta que se menciona en la Sagrada Escritura. Jesús se hizo presente en el templo en la fiesta de dedicación. Es decir, que cuando Jesús fue concebido, se celebró la fiesta de dedicación con un énfasis como el de la fiesta de tabernáculos, con luces. Hasta el día de hoy, el candelabro de 9 brazos se usa, de 9 luces se usa para celebrar Hanukkah. El de 7 es el del santuario, pero el de Hanukkah son 9. Por eso se llama el Festival de las Luces, con regocijo, con gozo, porque Dios había dado liberación de manos de sus enemigos. Ahora quiero que recuerden lo que hemos mirado sobre la fiesta de dedicación, que se celebraba a manera de la fiesta de tabernáculos, porque ahora lo que quiero hacer es que vayamos a hablar un poco de la fiesta de los tabernáculos, porque son gemelas. ¿Cuándo hubiera nacido Jesús? Yo personalmente creo que cuando uno mira el calendario judío, el Señor Jesucristo nació más o menos alrededor del tiempo en que se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, que sería hacia mediados o fines del mes de septiembre, porque cae en diferentes fechas dependiendo del año.
Es decir, que si Jesús fue concebido el 25 de diciembre, o por ahí a fines de diciembre, mediados a fines de diciembre, vamos hacia adelante, estamos llegando ya a la segunda mitad del mes de septiembre. Y usted dice, pastor, ¿qué evidencia tiene de que el Señor Jesucristo nació alrededor de la época de la fiesta de los tabernáculos? Vamos a mirar la evidencia. Juan 1:14. Juan 1 y el versículo 14. Ustedes conocen este texto. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora necesito decirles algo sobre esa palabra habitó. En el idioma griego hay una palabra para habitar que es muy común, que es la palabra katoikeo. Es la que se usa casi siempre en el Nuevo Testamento para hablar de habitar, pero la palabra que se usa aquí no es katoikeo. La palabra que se usa aquí es la palabra skenoo, que se usa constantemente en el libro de Hebreos para hablar del tabernáculo del testimonio que fue colocado entre el pueblo de Israel. Es decir, que una mejor traducción, según muchos eruditos, sería: aquel verbo fue hecho carne y tabernaculó entre nosotros. Es decir, hizo su tabernáculo en medio de nosotros. Y ahora fíjense lo que sigue diciendo el versículo. Y vimos su qué. Ese énfasis sobre luz. Oye, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, bueno, pastor Boris, está bien. Es la palabra que se usa para tabernáculo y habla de gloria, aunque no dice luz allí, pero tal vez vamos por buen camino. Ustedes saben que ese no es el único texto que tengo, ¿verdad? Vamos a Lucas, el capítulo 1 y el versículo 69 al 74. Recuerden la fiesta de dedicación y la fiesta de tabernáculo, se celebraban igual. Dice en Lucas 1, 69, y luego vamos a brincar al 78 y 79. Vamos a ir del 69 al 74, luego 78 y 79. Dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros... No lo oí. ¿Qué conmemoraba la fiesta de dedicación? Y se celebraba igual que ¿cuál fiesta? Los tabernáculos. Dicho sea de paso, vamos a hablar en un momento de la fiesta final de tabernáculos que vamos a celebrar en el cielo y en la tierra nueva. Yo pregunto, ¿vamos a conmemorar la liberación de nuestros enemigos? En la batalla de Armagedón. Ahora sigue diciendo, versículo 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Versículos 78 y 79. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Está hablando aquí del nacimiento de Jesús en Lucas 1. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, ¿qué? La aurora. Esa es una traducción acomodada, porque en realidad en el griego dice, nos visitó el levantar del sol.
Anatolé Heliu. Son dos palabras en griego. Heliu, sol, Anatolé, subir, de donde se levanta el sol. Versículo 79, para dar ¿qué? Luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Primero, tabernáculo. Luego nos libró de nuestros ¿qué? Enemigos. Y trajo ¿qué cosa? La aurora o la luz. Noten otro pasaje paralelo, Juan 1 y el versículo 4, 5 y el versículo 9. Juan 1 y el versículo 4, 5 y el versículo 9. Noten la cantidad de veces que se enfatiza la luz en relación con el nacimiento de Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Yo pregunto, cuando nació Jesús, ¿había regocijo entre los ángeles que cantaban en el cielo? ¿Había regocijo entre los pastores y los magos? Claro que sí. Regocijo, liberación de los enemigos. Los que habitaban en tinieblas han visto gran ¿qué? Luz. Y dice que Jesús iba a venir a tabernacular con su pueblo. Yo pregunto entonces, ¿es probable que Jesús nació alrededor de la época de la fiesta de los tabernáculos, cuando se estaba celebrando liberación de los enemigos, cuando se enfatizaba la luz, cuando se celebraba pues la fiesta de tabernáculos? La gente hacía tabernáculos o viviendas temporales. Claro que sí. Ahora miremos algunos detalles en el Nuevo Testamento en cuanto a la fiesta de tabernáculos. Juan 7 y el versículo 2. Vamos a examinar algunos textos en el Evangelio según San Juan. Escuchen bien, esto es en la fiesta de tabernáculos, lo que vamos a leer. Dice en Juan 7:2: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los ¿qué? Tabernáculos. Ahora vamos a Juan 7, 10 y 11. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. ¿Quién subió a la fiesta? Jesús. No abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? ¿Fue Jesús a la fiesta de tabernáculos? ¿Cómo no? Ahora fíjense lo que Jesús dijo en la fiesta de tabernáculos. Juan 7 y el versículo 37. En el último día, en el último y gran día de la fiesta, ¿de cuál fiesta? De los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora escuchen bien, no he enfatizado este punto, pero la fiesta de tabernáculos también se tenía una ceremonia muy importante que involucraba agua. Un sacerdote tomaba un recipiente y echaba en el altar de esa jarra vino, y el otro echaba de la jarra agua, y se entremezclaban, y entonces eso bajaba por la ladera de la montaña y entraba al río Cedrón, que últimamente llevaba al Mar Muerto. El simbolismo que se encontraba allí era que Jesús de su costado iba a salir ¿qué cosa? Agua mezclada con sangre para salvar a la raza humana. Iba a ser señal de la salvación de la raza humana. Por eso en la fiesta de tabernáculos Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y ¿qué? Y beba. Ahora quiero que noten otra cosa que dijo Jesús en la fiesta de tabernáculos. Juan 8 y el versículo 12. Otra vez les habló diciendo, esto es todavía en la fiesta: yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué cosa? La luz de la vida. ¿Qué enfatizó Jesús en la fiesta de tabernáculos? Que Él era la ¿qué? La luz. ¿Y qué más enfatizó? Que Él era el ¿qué? El agua de vida, que la gente debía venir a tomar, la gente debía venir a beber. Ahora permítanme leerles del Deseado de todas las gentes, página 428, el comentario que hace Elena G. de White sobre la ceremonia de la luz. Dice la sierva del Señor, cuando pronunció estas palabras, cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, Jesús estaba en el atrio del templo, especialmente relacionado con los ejercicios de la fiesta de las cabañas. En el centro de este patio se levantaban dos majestuosas columnas que soportaban portalámparas de gran tamaño. Después del sacrificio de la tarde, escuchen, se encendían todas las lámparas y arrojaban luz sobre Jerusalén. Esta ceremonia estaba destinada a conmemorar la columna de luz que guiaba a Israel en el desierto y también, escuchen bien, señalar la venida del Mesías. ¿Cuál es el propósito de esta luz que alumbraba toda la ciudad de Jerusalén? Indicar que el Mesías, la luz del mundo, iba a venir. Deseado de todas las gentes, página 428, la sierva de Dios sigue diciendo, era de mañana, el sol acababa de levantarse sobre el monte de las olivas y sus rayos, escuchen, sus rayos caían con deslumbrante brillo sobre los palacios de mármol e iluminaban el oro de las paredes del templo, cuando Jesús, señalándolo, dijo, yo soy la luz del mundo. En la página 430, la sierva de Dios dice, con las palabras, yo soy la luz del mundo, Jesús declaró ser el Mesías. En el templo donde Cristo estaba enseñando, Simón el anciano lo había, fíjense cuando nació, Simón el anciano lo había declarado luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y si leen el Deseado de todas las gentes, página 448, la hermana White dice que la gente celebraba la fiesta de los tabernáculos con júbilo, con gozo, con alegría, porque el Mesías, la luz del mundo, iba a venir para librarlos de manos de sus enemigos. ¿En qué época entonces nació Jesús? Tiene que ser durante la fiesta de los tabernáculos, por toda la terminología bíblica que se usa para referirse a Jesús. Y la fiesta de tabernáculos se celebraba fines de septiembre, a veces en el mes de octubre. Permítame leer Juan 7 y el versículo 37 al 39. Ya leí el 37, vamos a seguir leyendo. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Saben ustedes por cuántos días se celebraba la fiesta de tabernáculos? Escuchen bien, se celebraba por 7 días. Pero la Biblia nos dice que Dios le añadió un 8º día. Era así, la fiesta de dedicación y la fiesta de tabernáculos se celebraban en una forma parecida, con luces, con regocijo y con júbilo, liberación de los enemigos. Ambas fiestas duraban un periodo de 8 días. Ahora hay un dato muy interesante. Vamos a leer en el libro de Levítico, capítulo 23,
y el versículo 35 y 36. Para que vean que la fiesta de tabernáculos tenía 8 días. Un octavo día dice: el primer día habrá una santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Ahora, lo que voy a compartir en este momento es un poco especulativo, pero por lo menos es interesante. ¿A los cuántos días fue Jesús circuncidado? Vamos a leerlo en Lucas 2:21. Lucas 2:21. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Será posible que el Señor Jesucristo nació cuando comenzó la fiesta de tabernáculos y fue circuncidado al octavo día de la fiesta de los tabernáculos? Me parece interesante y me parece una posibilidad. No lo puedo comprobar, pero es interesante que Dios dijo que al octavo día el niño debía ser circuncidado. Y al octavo día era el día grande de la fiesta. Y era la fiesta de la dedicación. Muy interesante. Pero ahora queremos pasar por unos momentos de la fiesta de los tabernáculos como se aplicaba a Jesús en su primera venida. Y queremos hablar de la fiesta de tabernáculos como apunta hacia la segunda venida. Escúcheme bien, la fiesta de tabernáculos no solamente era conmemorativa, no solamente apuntaba a la primera venida de Jesús, sino que apuntaba también a la segunda venida de Jesús. ¿Están conmigo todavía? ¿Cuándo fue concebido Jesús? ¿Y qué fiesta se le celebraba? La dedicación. ¿Cuándo nació? Durante la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué fiesta se celebraba? Esa misma. ¿Estaban relacionadas las dos? Sí. Entonces lo que debemos celebrar en diciembre es la concepción de Jesús. Están equivocados en la fiesta que están celebrando. Jesús no nació en diciembre, fue concebido en diciembre. Ahora hablemos de la fiesta final de los tabernáculos. Vayan conmigo, Apocalipsis 7, 9 y 10. Apocalipsis 7 y el versículo 9 y 10. Está hablando aquí de la victoria final del pueblo de Dios. Dice allí: después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Y con qué? ¿Por qué es importante eso? Porque si usted lee en Levítico 23:40, dice que las palmeras se usaban en la fiesta de los tabernáculos. Es decir, estos están celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Hay júbilo? ¿Hay gozo? ¿Hay alegría? ¿Sí o no? Apocalipsis 19 dice que hay un banquete, la cena de las bodas del Cordero ha llegado. Y ahora quiero que noten Apocalipsis 21 y el versículo 3. ¿Qué pasaba cuando prendían las luces, esas dos lámparas inmensas en el templo? La sierva de Dios dice que alumbraban ¿qué? Jerusalén. Y era un indicio de que iba a venir ¿quién? El Mesías, la luz del mundo. Noten Apocalipsis 21 y el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí
tabernáculo? El mismo que tabernaculó entre nosotros en su primera venida. Oye, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 22:5. Noten el énfasis en la luz. Palmeras. Ya vimos palmeras, vimos júbilo y alegría. Vimos aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ahora fíjense, Apocalipsis 22:5. Y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor la iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21:23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero será su lumbrera. ¿Es esta la fiesta de tabernáculos final? Claro que sí. Y ahora ustedes dicen: bueno, pastor, ¿y el festival del agua qué? Apocalipsis 22:17. Es que la Biblia es matemática en estas cosas, mis hermanos y hermanas. Dice allí, Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed. ¿Qué dijo Jesús en la fiesta de los tabernáculos cuando estuvo en la tierra? El que tenga ¿qué? Sed. Aquí dice: y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cuándo entonces fue que nació Jesús? Durante la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué vendrá a celebrar con nosotros en el futuro? La fiesta de los tabernáculos, con todos los redimidos de todas las épocas, habiendo sido librados de sus enemigos de Babilonia. Vivirán en la ciudad donde el Cordero y el Padre son la luz, donde beberemos de las aguas que fluyen del trono de Dios, donde tendremos palmeras en las manos celebrando la victoria de Jesús. Es decir, que la fiesta de tabernáculos no solamente apuntaba al nacimiento de Jesús, sino que apunta hacia el momento cuando Jesús venga a hacer su morada con nosotros para siempre. Ahora permítame leer para terminar 2 citas del Espíritu de Profecía. Patriarcas y Profetas, página 583, dice la sierva de Dios: la fiesta de las cabañas no era solo una conmemoración, sino también un tipo o figura. No solamente señalaba algo pasado, la estadía en el desierto, sino que además, como la fiesta de la mies celebraba la recolección de los frutos de la tierra y apuntaba hacia algo futuro, el gran día de la siega final, cuando el Señor de la mies mandará a sus segadores a recoger la cizaña en manojos destinados al fuego y a juntar el trigo en su granero. En aquel tiempo todos los impíos serán destruidos, serán como si no hubieran sido, y todas las voces del universo entero se unirán para elevar alegres alabanzas a Dios. Ahí está conectando con los pasajes que acabamos de leer del libro de Apocalipsis. Entonces nosotros deberíamos estar celebrando el nacimiento de Jesús en septiembre. A algunas personas no les gusta eso. Van a creer que estamos locos. Pues entonces compartan lo que estudiamos esta noche. ¿Está claro? ¿Por qué creen ustedes que Dios dejó la cronología ahí en Lucas 1? Digo, después dice cuándo fue concebido, luego dice 5 meses después, el 6º mes, pasó 3 meses más. Debe haber un propósito.
Dios quiere que sepamos la época cuando nació Jesús. Es decir, esto refuta la idea de la mayoría de los cristianos que nosotros debemos celebrar el nacimiento de Jesús en diciembre, el 25 de diciembre, cuando todas las naciones paganas celebraban el nacimiento de sus dioses. Ahora, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Que no podemos tener un árbol de Navidad? La sierva de Dios dice que podemos tener un arbolito, un evergreen. ¿Sabe lo que ha hecho Satanás? Satanás se ha robado los símbolos que le pertenecen a Jesús. Por ejemplo, el sol. El sol es un símbolo de Cristo. Él es el sol de justicia. Y el diablo se robó el sol y llevó a la gente a adorarlo. Pero antes que el sol fuera del diablo, el sol era de Jesús. Y la sierva de Dios dice que el pino siempre verde, que nunca cambia, es verde en lo más frío y verde en lo más caliente, es un símbolo de Jesús, quien es el mismo ayer, hoy y para siempre. Cuando yo veo el árbol de Navidad, yo no veo el símbolo de Tamuz. Yo veo en ese árbol un símbolo de Cristo Jesús. Libro ese árbol de su connotación pagana. Porque ese árbol es un símbolo de Cristo. Los antiguos también adoraban piedras, pero Jesús es la roca. Adoraban cuerpos de agua. Jesús es el agua de vida. No dejemos que el diablo se robe los símbolos. Por eso el hermano White dice que a Dios le agradaría que tuviéramos un pino siempre verde y que la gente traigan y ponga sus donativos allí como símbolo de que se los estamos entregando a Jesús. Ahora, para mí Navidad es una época del año donde yo puedo relajarme un poquito, estar con la familia, comer más de la cuenta, pasar un rato alegre con la iglesia. Pero para mí la Navidad no significa que Jesús nació en esa época. Para mí en el mes de septiembre es cuando el Señor Jesucristo nació. Ahora debemos recordar, no seamos jueces, no nos constituyamos en jueces. Mire, ese tiene un arbolito, ese es un pagano. Mire, se da regalos, eso es una costumbre pagana. Mis hermanos y hermanas, siempre es bueno dar regalos. ¿No es así? ¿No es más bienaventurado dar que recibir? Lo que pasa es que en tiempo de Navidad o tiempo de natividad, nosotros lo que queremos es recibir en vez de dar. Termino con esta cita. Patriarcas y Profetas, página 582. Dice la sierva del Señor: también hoy sería bueno que el pueblo de Dios tuviera una fiesta de las cabañas. No estoy diciendo que debemos celebrar las fiestas. Porque hay muchos hoy en la iglesia adventista que están diciendo tenemos que celebrar la fiesta además de celebrar el sábado. No, la hermana White no dice que tenemos que celebrar la fiesta de cabañas. Dice, también hoy sería bueno que el pueblo de Dios tuviera una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado. Como los hijos de Israel celebraban la liberación que Dios había concedido a sus padres, y también como los había protegido milagrosamente a ellos mismos durante sus peregrinaciones después de la salida de Egipto, así debiéramos recordar con gratitud los diferentes medios que Él ideó para apartarnos del mundo y de las tinieblas del error, para llevarnos a la luz preciosa de su gracia y de su verdad. En mi iglesia un año probamos hacer como una fiesta de tabernáculos. Tuvimos una comida especial, estudiamos la historia de Israel, invitamos a la comunidad que viniera. Fue algo muy bonito, pero fue tanto trabajo que la gente no quiso volverlo a hacer. Pero fue una celebración linda. Los miembros todavía dicen, ¿cuándo vamos a hacer otra fiesta de tabernáculo? Y yo le digo, cuando ustedes se le midan al trabajo, porque tiene mucha planificación. ¿No creen ustedes que sería un gran proyecto misionero para esta iglesia? Hacer una celebración por ahí cuando cae la fiesta de los tabernáculos, no tiene que ser el día exacto, e invitar a la comunidad
y compartir este material con ellos? Es algo maravilloso. Sería un gran proyecto misionero. Y termino esta noche tirándoles esa idea. Les dejo esa idea como un proyecto misionero. ¿Qué les parece? ¿Se puede? ¿Se puede hacer? Ojalá que sí, porque en realidad es algo muy hermoso.